con nosotros a nuestro primer invitado del día, Paco Rosell, director de Voz Populi. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Muchísimas gracias por estar un día más aquí en la segunda dosis. Tenemos que comentar los resultados en las elecciones en Galicia. Yo quiero que vayamos también analizando poco a poco, ¿no? Sobre todo pues, lo que implica, ¿no? Para cada uno de los partidos. Pero si tuvieses, Paco, que destacar un titular de estos comicios, ¿cuál sería? Pues el titular importante, me parece, tanto para Galicia como para el conjunto de España, es que se ha frenado el proceso independentista en Galicia, y eso me parece que es una gran noticia, porque corríamos el peligro de que se constituyera un nuevo bloque con una mayoría, digamos, con una alianza comandada por el independentismo, y esto hubiera sido tremendo porque hubiera cambiado todas las reglas de juego y hubiera acelerado el proceso de cambio de régimen en el que está embarcado Pedro Sánchez. Ha sido finalmente así, una quinta mayoría absoluta en este caso para el Partido Popular, y eso que ha estado justo, ha estado justa la cosa, porque hasta el último minuto dudábamos de si se iba a conseguir esa mayoría absoluta o no. Yo creo que también en el Partido Popular también tenían ciertas dudas, ¿no? Pero parece ser que, por ejemplo, todo lo que se lió con el off the record de Feijóo, con el indulto condicionado de la amnistía, finalmente no ha tenido un resultado malo, ¿no? en el Partido Popular, y Alfonso Rueda en este caso ha revalidado esa mayoría absoluta. Los gallegos parece que lo siguen teniendo claro, que ellos votan, yo creo, en clave autonómica más que en clave nacional, y siguen eligiendo al PP. No, yo creo que en este caso han votado también una parte importante en clave nacional. Yo creo que eran las primeras elecciones, aunque circunscritas a un ámbito reducido, en este caso Galicia, no en el conjunto nacional, que se celebraban después del proceso del anuncio de la amnistía. Los ciudadanos no habían tenido ocasión. De hecho, Pedro Sánchez, como todo el mundo sabe, lo ocultó antes de presentarse a las elecciones. Eran las primeras elecciones. Yo creo que esto ha propiciado también una movilización del electorado gallego, y de hecho en la intervención que tuvo ayer Alfonso Rueda pues destacó esta parte, es decir, Galicia no solamente se ha manifestado por conservar la misma mayoría de gobierno en Galicia, sino porque también es consciente que no está dispuesta, no quiere recibir privilegios, pero tampoco se le perjudique en relación con otros lugares, y ese discurso es muy importante, un país, una España de ciudadanos libres e iguales, que es lo que quiebra Pedro Sánchez, entre otras cosas, en su alianza con el independentismo. Este resultado es un espaldarazo para el Partido Popular, pero también para el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo. Eran unas elecciones muy importantes para él. ¿Sale reforzado el líder del PP? Yo creo que sí, sale reforzado por un doble motivo. Primero, porque consigue la quinta mayoría absoluta consecutiva por parte del Partido Popular, en un momento en el que cambió el candidato, en un cambio del candidato del Partido Popular, que es importante, todas las transiciones siempre son complicadas, y por otra razón, es decir, estas son las elecciones gallegas en las que Pedro Sánchez se ha comprometido más, a diferencia de lo que ocurrió en las otras elecciones, en las que incluso pues, él no acudió al cierre de la campaña, arguyendo que se había producido no sé qué avería en el Falcon. Esta está muy presente, no para defender a su candidato Besteiro, que era evidente que no era su candidato, sino a la candidata y el aspirante del BNG. ¿Por qué? Pues buscaba fundamentalmente, primero, constituir un tripartito o un bipartito en Galicia, y por otro lado, que Alberto Núñez Feijóo saliera tocado de este proceso. Si Alberto Núñez Feijóo no hubiera, garantizado la permanencia del poder del Partido Popular en Galicia, hubiera salido bastante tocado a la hora de ejercer la oposición. Entonces, todo el desgaste que tiene Pedro Sánchez en sus contribuciones al independentismo, no habría una fuerza política capaz de rentabilizar y poner en apuros al propio presidente del gobierno, con lo cual ancha es Castilla, era lo mejor que le podía ocurrir a Pedro Sánchez, y es lo que buscó. Lo que pasa es que lo buscó pero no lo encontró. Justo lo que ha encontrado es un batacazo tremendo para su partido, al que coloca en una situación tremenda, porque el proyecto de Pedro Sánchez es salvarse él a costa del propio partido. De hecho, el Partido Socialista está dejando de ser la segunda fuerza en muchos lugares, ya lo fue en Madrid, ahora en Galicia, y lo está cediendo al independentismo. Incluso cuando gana unas elecciones como en Cataluña, ni siquiera ejerce la oposición al gobierno en Cataluña, sino se junta a ese gobierno y renuncia a esa oposición. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con el independentismo. Yo os cedo los territorios a cambio de que vosotros me mantengáis en el poder al frente
frente de la presidencia del gobierno en la Moncloa, y esto supone digamos, el sacrificio de su propio partido. Y eso es muy malo para este país, porque claro, si la izquierda no hay ningún partido que tenga un proyecto nacional, pues hay un problema de configuración y de vertebración de ese proyecto, de esa España constitucional, ¿no? Es lo que estábamos comentando, que parece que esto es un apunte más de que parece que el Partido Socialista se va a convertir en una formación residual, ¿no? Si todo sigue así, porque no sabemos qué ocurrirá a lo mejor en Valencia, si esos votos también se irán a Compromís, qué ocurrirá también en Cataluña. En Cataluña sí que es verdad que como el Partido Socialista ha asumido, ¿no?, todas las premisas del separatismo, sí que están votando en este caso al PSC, pero no es lo que pasa en Madrid, como comentabas, Paco, no es lo que pasa en Galicia. ¿Esto va a suponer que en unos años el Partido Socialista prácticamente no va a existir? Es verdad que es algo malísimo, pero aunque nos alegramos, ¿no?, de la pérdida de votos del PSOE, quienes están ganando esos apoyos son partidos hispanófobos. Vamos a ver, aquí se está dando un proyecto, es decir, el Partido Socialista hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero fue un partido de vocación de amplias mayorías. Con Zapatero se pone un proyecto de liderar minorías, y lo que produce es una radicalización del propio partido. Esas minorías, sobre la idea de que ellos pueden capitalizar un grupo de minorías que le van a garantizar estar en el poder, aunque el declive electoral del propio partido se vaya produciendo. Y esto es el modelo, y en el caso de Sánchez, lo que pasa es que Sánchez ya ha ido ya más lejos, es decir, en el momento que tú pones tu presidencia, la adquieres comprando los votos de un prófugo de la justicia, te entregas a un proyecto que ya directamente, que supone la desmembración de España, de referéndums de autodeterminación, etcétera, etcétera, este proyecto desaparece, y por tanto el Partido Socialista desaparece. Si Pedro Sánchez no sale del gobierno y no sale del Partido Socialista, evidentemente el Partido Socialista lleva el mismo camino que otras formaciones socialistas del resto de Europa. Y este es el proceso al que se asiste. Pero claro, la idea de Sánchez es: muera yo y conmigo todos los filisteos, ¿no?, al modo de Sansón, ¿no? Es verdad que en otros países de Europa lo que está ocurriendo es que están desapareciendo esos partidos socialistas en detrimento de partidos más conservadores. En España no está pasando así, parece ser. Los que están ascendiendo, por desgracia, son esos partidos separatistas impulsados probablemente por Pedro Sánchez, porque se ha visto cuál es el poder, ¿no?, que les está dando. Los partidos separatistas, yo creo que ahora mismo están envalentonados, ¿no?, de ver qué es lo que pueden conseguir, porque tienen el precedente ahora mismo de Junts y de Carles Puigdemont. Es que el argumento que repetía, que en algún momento manejó Zapatero y que ha repetido Pedro Sánchez, es: el Partido Popular es la mayor fábrica de independentistas. Eso es una gran mentira. La gran fábrica de independentistas primero es el Partido Socialista, pero de los tiempos de Maragall. Esquerra Republicana de Cataluña era un grupo pequeñísimo, que no tenía fuerza ninguna, y precisamente fue creciendo en el apoyo a Maragall, y así sucesivamente. Ahora cada vez crecen más, porque si tú realmente compras el discurso del nacionalismo, lo blanqueas el discurso del nacionalismo, le das privilegios de todo tipo, evidentemente estás fabricando, porque estás haciendo un gran negocio del independentismo. Por tanto, no es ya que fabrique independentistas, es que los malcría y coloca en una situación de dependencia al conjunto de las fuerzas políticas. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Por tanto, los independentistas cada vez estarán en mejores condiciones, porque reciben más, y cada vez que reciben más aumentan sus aspiraciones y sus reclamaciones, pues evidentemente es un auténtico chollo, ¿no? Hay quienes consideran, bueno, y en esto yo creo que estamos de acuerdo también, Paco, que es el Partido Socialista, ¿no?, quien está provocando este auge del separatismo, pero por ejemplo hoy Vox ha dicho que cree que con Alfonso Rueda seguirá creciendo el separatismo en Galicia. Lo que dicen desde esta formación, lo que argumentan es que el Partido Popular pues sí que promociona, por ejemplo, el uso del gallego, ¿no?, de forma exclusiva en muchos aspectos, sigue siendo una exigencia para acceder a ciertos puestos en la administración, como ocurre por ejemplo en Cataluña. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación. Bueno, ¿y cómo valoras también el resultado que ha tenido Vox en estas elecciones? Ha subido algo en votos, pero no en porcentaje, y se han vuelto a quedar fuera. Bueno, aquí hay dos planos distintos. Con relación al Partido Popular, el Partido Popular tiene que hacer una reflexión, porque desde este momento su oposición no ya es el Partido Socialista,
es un bloque nacionalista, un bloque independentista y por tanto tiene que tener una política muy inteligente de cómo frenar el independentismo y frenar el nacionalismo. Ese es el reto, porque ya la segunda fuerza política en muchos lugares de España y en el caso concreto de Galicia ya no es el Partido Socialista. Por tanto, tiene que cambiar su estrategia. Y tiene que cambiar su estrategia con una doble razón. De la misma manera que el Partido Socialista al que votó en el año 82 Alberto Núñez Feijóo no es el Partido Socialista de Felipe González, el nacionalismo al que algunas veces apelan el Partido Popular, ese ya dejó de existir hace mucho tiempo. Es decir, cuando se apela a convergencia, etcétera, etcétera, no, y eso ya no existe. Ya existe ni siquiera un catalanismo, ya estamos instalados directamente en el independentismo. Y el Partido Popular debe saberlo. Es verdad la frase, yo la citaba hoy en el artículo, la célebre broma que le gastó Tony Blair a Aznar sobre determinados prejuicios que existen y es muy difícil de quitar. Decía, no te olvides, cuando le tuteaba, no te olvides, José María, que todavía hay muchas personas, una parte importante de ciudadanos creen que Elvis Presley está vivo. Por tanto, debes tener en cuenta. Esa es la estrategia que el Partido Popular tiene que cambiar. Y luego, con relación a Vox, yo creo que tiene un serio problema. Vox era una formación en la que hasta hace muy poco tiempo la gente iba a buscarla. Se incorporaban militantes, se incorporaban votantes, etcétera, etcétera. Y está el proceso en inverso. Salen dirigentes, pierde electores, etcétera, etcétera. Entonces debe buscar su propio espacio. Y yo lo que veo es que cada vez es una formación que se enfeuda cada vez más. Si tú te enfeudas directamente, puedes prestar un servicio a los propios ciudadanos, puedes crecer. Y la tentación es que el Vox se vea como una fuerza aliada de la izquierda en el sentido de atacar al Partido Popular. Debe jugar con inteligencia, sabiendo que el proyecto de los votantes de Vox es, lógicamente, cambiar, sacar a la izquierda y sacar una izquierda que está abrazada al independentismo del poder, ¿no? Hablemos de democracia ourensana, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Vox ha sacado más votos en general, ¿no?, que este partido, que los de Jácome, pero ellos han conseguido entrar con ese escaño. Se presentaban solo por Orense y, bueno, la ley electoral es así y ellos consiguen ese diputado, que no han conseguido otras formaciones que habían tenido más votos. ¿Crees, Paco, que esto es justo? ¿Habría que cambiar esa ley electoral? Bueno, yo creo que la ley... Porque claro, sean situaciones un poco, la gente le cuesta entenderlas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que un partido que tenga más de 30.000 votos se quede fuera del Parlamento, pero un partido que tiene en torno a 15.000 sí que entra? Sí, pero eso es un problema que venimos arrancando desde el inicio de la democracia. Nosotros tenemos una ley electoral preconstitucional que sobrerepresenta a las minorías. De hecho, los partidos nacionalistas tienen muchísima más representación que, por ejemplo, la que tuvo en un momento determinado de gran eclosión, me acuerdo, de Izquierda Unida, con Julio Anguita, que tenía, triplicando los votos de los nacionalistas, justo tenía una infrarrepresentación con relación a los nacionalistas. Lo que vale para los nacionalistas también vale para los partidos localistas, como el que estás comentando, el Democracia Orensana. Por tanto, le facilita la concentración de voto. Eso es un aspecto de los que habría que haber corregido hace ya bastante tiempo, porque a mí me parece esencial el cambio en la ley electoral. Y luego, lo que significa Democracia Orensana, pues es un partido muy localista, un partido que yo llamaría fulanista, le llegaba a una persona concreta. Es un poco el modelo de Jesús Gil en Marbella en su momento, el modelo de Revilla en el caso de Cantabria. Son ese tipo de modelos que intentan azuzar los agravios, el apego a lo local, etcétera, etcétera, y que al final pues encuentran una clientela que les suele funcionar. Podía habérsele dado la paradoja, imaginemos, que al final dependiera la gobernación de Galicia del voto de Democracia Orensana y pudiéramos encontrar lo que en su momento vivimos en Cantabria. No sé si recordáis que, siendo la tercera fuerza política durante mucho tiempo, gobernaba permanentemente, porque el Partido Socialista le prestaba los votos con tal de que no fuera el PP el que gobernara. Podíamos haber, en la noche electoral de ayer domingo, podíamos haber asistido a cualquiera de estas carambolas, pero Democracia Orensana depende a ese modelo de partido muy localista que intenta azuzar pues los agravios
partidos, en este caso provinciales. Ellos dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas. Esto es cierto, Paco, porque al final siempre se cojea más de un pie que de otro. En un primer momento se hablaba de que hubiesen podido dar su apoyo al Partido Popular si hubiesen necesitado para la mayoría absoluta. Hoy Jácome ha dicho que van a utilizar esos 15.000 votos para ir contra la mayoría absoluta del PP. Entonces, de izquierdas, de derechas, ¿dónde colocamos a Democracia Ourensana? Son partidos transversales que, como viven del agravio, lo mismo lo acogen de un lado que de otro. Es decir, yo me acuerdo el fenómeno de Jesús Gil en Marbella en su momento, recogía votos de todo el mundo, de la izquierda, de la derecha, etcétera, etcétera, porque eran unos programas que llegaban muy a las, digamos, a las reclamaciones de la gente, apelaba a reclamaciones muy localistas, y eso funcionaba y recogía votos de todas partes. Ese tipo de partidos son transversales en ese sentido, y por eso no puedes saber al final a quién va a votar o quién va a apoyar. Puede apoyar a unos o a otros, depende del precio que le paguen en uno u otro, de la mayoría de alternativas. Nos queda ya solo hablar de Sumar y de Podemos. Yolanda Díaz, que pese a ser de Galicia, pues ha obtenido poquísimos votos, Podemos menos aún, porque incluso ha conseguido menos votos que Pacma. Claro, esto cómo deja, ¿en qué lugar deja sobre todo a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta del gobierno, cuando ha tenido tan malísimos resultados? ¿Realmente le importa a Sumar pues que haya pasado esto en estos comicios, o no tiene realmente relevancia para ellos ahora mismo, puesto que forman parte del Ejecutivo nacional? Bueno, yo creo que los grandes damnificados y los grandes derrotados es el gobierno en su conjunto. Por un lado el Partido Socialista y por otro Sumar, que son los dos socios que están gobernando ahora mismo en coalición. En el caso de Yolanda Díaz es que aquí vivimos de una fabulación, de una realidad que no se corresponde. Yolanda Díaz nunca ha sido profeta en su tierra. Ella, para obtener un escaño de diputada en el Parlamento Autonómico, primero se tuvo que apoyar en Izquierda Unida, a los que traicionó abiertamente. Luego se apoyó en su alianza con Bates, al que traicionó, y ahí están las declaraciones y lo que suele decir ello. Se apoyó en Podemos, al que traicionó. De hecho, pues Pablo Iglesias le entregó la vicepresidencia y rápidamente le entregó. Es decir, la trayectoria de Yolanda Díaz es una trayectoria de traiciones sucesivas para llegar al poder, y que luego, cuando se enfrenta a pedir el voto directamente al territorio que más conoce y, por tanto, que más conocen a ella, pues no obtiene ningún escaño, hace el ridículo más estrepitoso. Hay bromas hoy, los memes, si va a obtener menos votos que los Pérez recogió en esa estampa que vendió durante la campaña, y eso es lo que ha ocurrido. La conocen tan bien que por eso no la votan. Pues eso parece. Yo también lo comentaba al inicio del programa, que todo apunta a que precisamente donde más saben de Yolanda Díaz es donde menos cerca la quieren, ¿no? Que es lo que ha pasado en estos comicios. Vamos, de hecho, pues el televidente al que comentabas hace un momento tenía muchísimo interés en aclararte que no era de Ferrol. Sí, me decía, tienes que aclarar que no es de Ferrol, porque a mí, bueno, esto me ha dicho este señor, me ha dicho, a mí me da vergüenza decir que sea de Ferrol, así que acláralo. Me recuerda los momentos en que había muchos leoneses que rápidamente decían que Zapatero no era de León, que era de Valladolid, ¿no? Pues sí, la verdad que son cosas, oye, importantes también de aclarar. Muchísimas gracias, Paco Rosell, por estar con nosotros estos minutos. Un placer. Te leemos, como siempre, en Voz Populi. Hasta la próxima, Paco.